Ricardo Pomer, especialista en medicina reproductiva, está de vuelta en Chile porque anduvo en Nueva York. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Hola, buenos días. Feliz de estar de vuelta y más todavía que vienen las fiestas. Bueno, a propósito, que ya nos estamos acercando a fin de año, podríamos abordar el tema de la infertilidad desde el siguiente punto de vista, doctor. A ver, que hay dos áreas, tengo entendido, donde se ha avanzado mucho o que podríamos destacar este año, ¿no? Que es el área, como decíamos, de la medicina complementaria, incluso que hasta la acupuntura puede ayudar a una mujer que tiene infertilidad, hasta el otro lado, que es ya meter bisturí con tutti, que es, por ejemplo, el trasplante de útero. Sí. A ver, comencemos por el trasplante de útero. Mira, bueno, eso sería cuando uno piensa en los dos grandes, así como cosas que ya se están haciendo mucho más prácticas y más reales, son estas dos áreas. Una área muy tangible como la cirugía, que es trasplante de útero. Antiguamente era prácticamente imposible pensar en trasplantar un útero a otra mujer. ¿Por qué? Porque existen todavía indicaciones, por ejemplo, una mujer que pierde su útero por un accidente, por una cirugía, por un cáncer muy pequeño, pero hay que sacar el útero, tuvo un parto y tuvo una hemorragia, tuvieron que sacarlo, tuvo un aborto, hablemos no provocado, pero se infectó, etcétera. O sea, hay causas por las cuales una mujer puede perder tu útero. Y por otra parte, mujeres que nacen sin útero, como el síndrome Rokitansky, que son mujeres que tienen su ovario, tienen vagina, etcétera, etcétera, pero nacen sin útero, aunque tú no lo creas. Entonces, hasta hace un tiempo, la única opción era hacer un útero arrendado, un útero subrogado, si uno quisiera tener un hijo biológicamente de esa mujer, porque esa mujer tiene sus ovarios funcionales, por lo tanto tengo un óvulo, pero ¿dónde lo pongo? Entonces, su única opción era un útero subrogado, mal llamado vientre alquiler, que era lo que se podía hacer. Pero hasta hace un poco, ya llevan como 3 o 4 años, partieron los primeros trabajos de hacer un trasplante de útero. ¿Y cuál era la diferencia? Porque a la gente nadie le llama decir, oye, ¿por qué trasplante? Si se trasplanta de todo, ¿y por qué no el útero? Primero porque el útero es un órgano funcional muy pequeñito, mide como 6 centímetros, y cuando termine la gestación va a terminar prácticamente midiendo 50. Luego, unos vasos muy chiquititos, que daba un flujo chiquitito como nuestro río Loa, termina grande, dando como nuestro río Biobío, un flujo gigante. O sea, en el fondo necesitamos una estructura que va a cambiar gigantemente en su funcionalidad, porque el bebé va a necesitar mayor cantidad de comida, flujo minuto, estirarse, etcétera. Entonces, es un órgano que va a cambiar en forma dinámica, a diferencia de otros como el riñón, el pulmón, etcétera, que no lo va a hacer, a diferencia de este órgano. El segundo punto es que habían fármacos, que los fármacos que evitan que tú rechaces un órgano, muchos de ellos eran tóxicos para un embrión. Entonces teníamos por un lado los órganos que, o sea, y es un órgano donde va a vivir una persona dentro. Entonces, obviamente, era un órgano funcional muy difícil de poder trasplantar con estos cambios biodinámicos, y otra cosa, los fármacos que eran para el no rechazo. Pero las dos cosas se han podido solucionar. Primero, los fármacos para el no rechazo. Ahora hay fármacos que se pueden usar que no son teratogénicos o que dañen a un embrión. Primer problema solucionado. Y lo otro es que la técnica quirúrgica se pudo hacer de tal manera de poder colocar el útero en el lugar donde es. Si tú te fijas bien, sus vecinos son por delante la vejiga y por atrás el recto donde está el colon. Entonces, obviamente, un área bastante estrecha y bastante delicada. Entonces, y a su vez este útero tiene que tener como, entre comillas, conexión con el exterior. Entonces, a su vez, una zona con bacterias, una zona séptica. Entonces, había que prevenir que funcione el rechazo y la infección. Y partió un grupo de suecos haciendo los primeros trasplantes, y prácticamente ya van en 40, y ahora actualmente, ahora en Latinoamérica, se va a hacer un curso que se lo está regalando, bueno, nosotros vamos a ir, y gente de México, en Guadalajara, donde van a venir estas personas para poder implementar ya en Latinoamérica y poder implementar con un equipo multidisciplinario el trasplante de útero. ¿De dónde se obtiene el útero? ¿Qué se da? Bueno, la gran mayoría de las donantes es la mamá, porque el útero es funcional, como ya lo vimos en otro programa. La mamá de la paciente, porque el útero, acuérdate que no tiene edad. Entonces, la principal donante, si es un donante vivo, es, por ejemplo, si yo tengo una mujer de 25 años que tiene un síndrome de Rokitansky, que no tiene útero, y su madre ya tiene 48, y ya, la verdad,
verdad no se va a reproducir más, la mejor donante podría ser su madre, o podría ser cualquier mujer que coincida su parte de rechazo, como actualmente puede ser un riñón o lo que sea, porque obviamente después de cierta edad, desde el punto de vista reproductivo, el útero ya no tiene función. ¿Tiene que ser de una persona viva? No, sí, de lo mejor sí, porque la persona cadavérica, o sea, los vasos sanguíneos ya no están funcionando. No, pero digamos, como se hace el trasplante de pulmón, de cualquier otro trasplante. Sí, pero que esos están vivos, entre comillas, pero hay cierta parte de su cuerpo que no está funcionando, por ejemplo, el cerebro. A eso podría ser, podría ser también ese tipo de mujer. Ahora, podríamos también pero generalmente se programa, porque una cirugía larga, al sacar el útero, son como 12 horas cuando se saca, y poner el útero son como 19 horas. Es una cirugía larguísima, porque no solamente es ponerlo, sino que funcione. Claro. Entonces el sistema vascular, hay que sacar arterias que vienen de la parte renal, de la parte urinaria, de la parte del colon, para que puedan nutrir y cambiar este útero sea funcional. Estamos conversando con el doctor Ricardo Pomer, que es especialista en medicina reproductiva. Ricardo, pero entonces podríamos pensar, una mujer que tiene infertilidad, que sufre infertilidad. Porque no tiene útero, sí. Porque no tiene útero. O su útero ha fallado. Eso quiero decir. La infertilidad, las razones de la infertilidad son varias. Múltiples. Pero cuando la razón de la infertilidad es porque el útero no está funcionando bien, una opción es, ¿sabes qué? Cámbiame el útero. Exactamente. ¿No estamos un poquito ya llegando a...? Bueno, pero son enfermedades, si no me funciona el corazón, por favor, cámbiamelo. Y si mi riñón está mal, por favor, que alguien me done. O si mi pulmón, como pasó ahora en este niño, que era prioridad. Sí, pero eso, si no se lo cambian, muere. En cambio, si no te cambian el útero, bueno, no vas a poder tener hijos, pero no vas a... Pero para la gente que no tiene hijos, una enfermedad mortal del alma. ¿En Chile se ha hecho alguna vez cambio de útero? No, estamos lejos todavía. Yo creo que sí, trasplante, sí. No, o la gente que no tiene. Yo creo que estamos como a unos 4 o 5 años de realmente hacerlo. Es una tecnología que requiere transferencia tecnológica, por ejemplo, todos los suecos. Y va a ser carísimo. Pero depende, porque no es tanta la... Bueno, al principio también se pensaba que el trasplante hepático era carísimo y ahora fíjate que está en el auge. Todo el comienzo es difícil, pero alguien tiene que ser, los grupos, porque esto es multidisciplinario, está la gente de coloproctología, los urólogos, los vasculares, los ginecólogos, los infertilólogos, los de infecciones, etcétera, los inmunólogos. Es más multidisciplinario de lo que tú podrías pensar. Ahora, acabas de decir algo, Ricardo, hay una muerte del alma, y nos vamos a los temas ya más, no sé si espirituales, pero me hiciste pensar en esto de la medicina complementaria, porque cuando dice, ¿en qué puede ayudar la acupuntura cuando una mujer sufre, no es cierto, está enferma, como dices tú, de infertilidad? Mira, hay temas... Me suena así como... Sí, al principio las personas que tenían dolor de espalda decían, no, voy a ir a un chino, me voy a poner una aguja, no le creo, pero actualmente para el ambiente de dolor, que es una sintomatología, ya prácticamente la medicina complementaria, antes se llamaba medicina como alternativa, ya dejó de ser alternativa, como que tú para qué ver al chinito, y actualmente mucha gente, más de la que tú crees, va y funciona. Lo que pasa es que los occidentales tenemos este tema de no entender, y al no entender, lo primero es negar. Es decir, no, si no lo entiendo, no existe. No, o sea, ya hemos avanzado, se ha avanzado muchísimo en la acupuntura para muchas... pero sobre todo en dolor. Pero entonces, medicina reproductiva... Para quitar el hambre, para el dolor de cabeza, para problemas hepáticos, de circulación, exacto. En fin. Y pero acá de infertilidad estamos hablando de palabras mayores. De tomar un tema no menor. Uno, en los puntos donde se ha visto que la acupuntura, y de hecho por eso en Baltimore, ahora en el Congreso de Infertilidad, que es todos los años en Norteamérica, que es un congreso prácticamente mundial, aunque desde el punto de vista de nombre se llama americano, se le dio un espacio bastante interesante, prácticamente todo un mediodía, a esta medicina complementaria que antes los mismos nosotros, los médicos alópatas, mirábamos por el reojo y sobre el hombro a esta medicina complementaria. Y actualmente se empezó a sistematizar. Y el problema que tenía era que el chinito A le ponía 3 agujas por 3 días, el chinito B 10 agujas por 15 días. Entonces, actualmente como que se sistematizó y se dijo, ¿sabes qué? Mira, hagámoslo de una misma manera, en un grupo controlado, 10 pacientes en esta columna, 10 pacientes en este otro lado, y vayamos comparando los resultados. O sea, hagámoslo un poco más creíble para el occidental, que es más numérico. 2 más 2,
comparo A con B y un poco. Y eso se empezó a sistematizar en una serie de instituciones, de grandes instituciones, estamos hablando de Universidad de McGill, Universidad en Washington, etcétera. Bueno, y empezaron a salir números muy interesantes en dos tipos de patología. En personas que responden muy poco cuando uno le da un fármaco para que se despierten sus óvulos. Se llaman las bajas respondedoras o en inglés las low responder. Entonces, al parecer, esta acupuntura haría algunos cambios que tú lo pronunciaste sin decir, de flujos sanguíneos y de ciertas cosas que eventualmente aumentarían el flujo sanguíneo a nivel del ovario. Por lo tanto, la disponibilidad del mismo fármaco que tú te pones en el abdomen subcutáneo tendría mejor opción de llegar a ese lugar y por lo tanto es como especial en un canal de regadío. Si ese canal está cerrado porque es un canal estrecho, la acupuntura, mediante sus influjos de este pinchazo y actuar sobre todo en el sistema neurovascular, podría hacer que aumentara el flujo y tener un mayor flujo y tener un mejor resultado. Entonces, ¿dónde se está usando? En las mujeres que se bajan baja respondedora, mal llamadas pobre respondedora. ¿Y porque los hombres? El hombre no se ha visto todavía cuando mucho hay este en la problema función, de los espermatozoides. Donde yo no me he metido en el tema hombre específicamente, lo vimos ahora con el tema mujer, en baja respondedora. Y el otro grupo son personas que tenían fallas reiteradas de la implantación. O sea, tú dices, tengo un embrión precioso, ecográficamente veo un endometrio que se llama trilaminar, está bonito, está hermoso, y tú le transfieres un embrión, pues ya no se embaraza. Ya, le hago estudio genético al embrión. Pucha, el embrión genético normal, ya, tampoco se embaraza. Pucha, le doy la hormona 1, hormona 2, el pegamento 4, las gotitas, y no se embaraza. Y ahí es donde la acupuntura al abierto y también está siempre en este tema de lo que se llama el sistema neurovascular. O sea, el que te pongan una aguja en algún lugar, esta estimulación de la neurona X que va por el canal a no sé dónde, que va en tu espalda, de ahí es un cortocircuito a no sé dónde. Entonces se está estudiando de entender el no sé dónde para entender por qué esta medicina milenaria que han puesto una agujita en el lugar A podría tener un efecto en el lugar Z, en el más impensado. Tú has visto como hay personas que andan con cosas de acupuntura, etcétera, claro, en la oreja, en la espalda, y es para el hambre, para el dolor de espalda, para el dolor de cabeza, y ni siquiera mete en la espalda. Puede estar pinchándote la oreja y funciona en otro lado. Así es. Bueno, son dos áreas, ¿no es cierto? Desde la medicina complementaria hasta el trasplante de útero, novedades de este año bien interesantes para combatir o no sé, para llevar una solución al tema de la infertilidad. Te mandan saludos. Renzo dice, un abrazo agradecido a Ricardo, padre científico de mi hijo. Oh, ya, gracias, Renzo. Bueno, él es el papá de verdad, papá que paga el colegio. Yo lo ayudé a esa familia a cumplir este dolor del alma que no se podía solucionar. Bueno, ahí está. Feliz Navidad. Igualmente para ti y tu familia. Hasta la próxima. Ok. Ricardo Pomen, entonces, jefe de la unidad de medicina reproductiva de Clínica Monteblanco, donde también tienen un área de medicina complementaria. Sí, creamos 200 metros de ahí construidos, porque sí estamos desarrollando este tema, llevándolo a entender el porqué y a ayudar a nuestros pacientes. Que te vaya bien. Chao. Ya, gracias. Cooperativa.